¿Sabías que tu pasado podría estar secuestrando tu futuro sin que te des cuenta? Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Es una señal. Tu alma está pidiendo libertad. Está gritando por una transformación que cambie todo. Está llamándote a dejar de revivir y empezar a renacer. Así que antes de sumergirnos, dale al botón de me gusta. Suscríbete para recibir transformaciones más poderosas. Y si estás realmente dispuesto a romper las cadenas invisibles que te atan al ayer, deja un comentario con Renazco hoy. Empecemos. Todo lo que experimentas en tu vida actual es una proyección directa de tu estado interno. Eso incluye los patrones que se repiten, las limitaciones que sientes e incluso las oportunidades que se te escapan. No es casualidad, no es mala suerte, es neurología. Y lo más importante es tu programación mental. Vivir libre del pasado, con visión clara y propósito definido no requiere sufrir, lamentarse o quedarse atrapado en lo que fue. Ese tipo de energía solo genera más dolor. Aferrarse al pasado le dice al universo que prefieres lo conocido aunque te lastime. Revivir traumas grita en silencio. Soy prisionero de lo que viví. Esa mentalidad no sana las heridas, las mantiene abiertas. Crea un muro entre quien eres ahora y quien podrías llegar a ser. Llega un momento en el que todo empieza a sanar, y esa sanación comienza en el momento en que dejas de identificarte con tu historia y empiezas a conectar con tu potencial. Conectar con la verdad. Conectar con tu poder creador. Conectar con la certeza de que tu futuro no está determinado por tu pasado. No tengo que cargar con esto para siempre. Solo tengo que elegir liberarme. El Dr. Joe Dispenza revela que nuestro cerebro no distingue entre una memoria del pasado y una experiencia presente. Los pensamientos repetitivos sobre heridas pasadas no son solo recuerdos, son realidades que recreamos una y otra vez. Son programas neurológicos que moldean el campo electromagnético que nos rodea. Cada vez que alguien revive una experiencia dolorosa, está fortaleciendo las conexiones neuronales que lo mantienen prisionero. Es la biología de la victimización, del estancamiento, de la repetición. Y esa energía no puede crear algo nuevo porque está demasiado ocupada recreando lo viejo. Piénsalo. Cuando alguien no puede dejar de hablar de lo que le hicieron, analiza cada detalle de la traición, se queda despierto repasando conversaciones que terminaron hace años, o se justifica constantemente por decisiones pasadas. ¿Qué está pasando realmente? Ese comportamiento no viene de la fortaleza. Viene del miedo. Miedo de soltar el control. Miedo de que si no recuerda el dolor, volverá a ser lastimado. Miedo de perder su identidad, porque por tanto tiempo han sido la persona que sufrió eso. Pero el miedo es una prisión. Cierra posibilidades. Cierra el corazón. Y no te permite avanzar. Es imposible crear un futuro nuevo cuando tu mente está viviendo en el pasado. Las nuevas oportunidades, las relaciones sanas, los grandes avances, todos requieren espacio mental limpio, no saturado de resentimientos. El verdadero poder comienza cuando ocurre ese despertar, cuando alguien finalmente decide dejar de ser esclavo de su historia y empezar a escribir un nuevo capítulo. Porque la verdad es que cuando la liberación se convierte en la prioridad, la creación se vuelve posible. Cuando alguien actúa desde un lugar de libertad interior y no desde heridas del pasado, ya no siente la necesidad de justificarse o demostrar que merece amor. No busca venganza. No carga rencores como medallas de honor. Se vuelve tan completo en sí mismo que el pasado pierde su poder de definirlo, sin necesidad de negarlo. Eso no es negación. Eso es transformación. El Dr. Joe Dispenza enseña que cuando las personas piensan, sienten y actúan de la misma manera repetidamente, crean una identidad emocional adictiva que se refleja en su realidad externa. Si esa identidad se basa en la herida, siempre siendo la víctima, siempre recordando el dolor, siempre temiendo que se repita, entonces más situaciones dolorosas siguen apareciendo. La clave está en romper ese ciclo, en reprogramar la experiencia interior para que el mundo exterior comience a reflejar sanación.
Elevar la frecuencia no se trata de fingir que todo está bien. Se trata de integrar genuinamente las lecciones del pasado sin quedarse atrapado en la energía emocional que las acompaña. Se trata de transformar el dolor en sabiduría, el trauma en fortaleza y la herida en una puerta hacia la compasión. Y se necesita coraje, constancia, compromiso con la verdad. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O cómo pude ser tan ingenuo? Pregúntate, ¿qué me vino a enseñar esta experiencia? ¿Cómo me está preparando para mi siguiente nivel? Porque ese cambio de perspectiva, aunque sutil, transforma la victimización en empoderamiento. Está en la energía detrás de tus palabras cuando hablas de tu pasado. Está en la paz que sientes cuando alguien menciona esos temas. Está en la libertad de elegir nuevas respuestas en lugar de reaccionar desde viejas heridas. Y eso es revolucionario. La energía en la que vives se convierte en la energía que proyectas hacia tu futuro. Así que aquí está el cambio fundamental. Y si el objetivo no fuera olvidar el pasado, o negarlo, o fingir que no pasó, sino integrar sus enseñanzas y crear desde un lugar de totalidad. No a través del sufrimiento, sino a través de la transformación. Ese tipo de sanación no requiere aprobación externa. No necesita que otros entiendan tu proceso. No espera a que alguien te pida perdón para ser libre. Decide por ti mismo. Declara tu libertad. Vibra a un nivel donde tu historia pasada se convierte en la plataforma de lanzamiento hacia tu futuro extraordinario. En lugar de rogar que alguien reconozca tu dolor, esa energía dice, mi dolor me enseñó mi fuerza. En lugar de aferrarte a una identidad de sufrimiento, esa energía dice, si esto no me destruyó, entonces me está preparando para algo increíble. Se convierte en confianza, no en el pasado, no en que las cosas nunca cambien, sino en tu capacidad de crear algo completamente nuevo. Y eso lo transforma todo. La limitación es una ilusión que dice que porque algo te pasó una vez, siempre te pasará. Susurra que si alguien te lastimó, todos lo harán. Que si fallaste en algo, nunca podrás tener éxito. Que si perdiste el amor, no mereces encontrarlo de nuevo. Pero nada de eso es verdad. Es condicionamiento. Los estudios en epigenética confirman lo que enseña el Dr. Joe Dispenza. Que nuestros genes no son nuestro destino, sino que la expresión genética cambia según nuestro estado emocional y mental. Eso significa que cuando alguien elige sentir gratitud por las lecciones aprendidas, emoción por las posibilidades futuras y amor por quien se está convirtiendo, está literalmente reescribiendo su código biológico. Y esa nueva información genética comienza a crear nuevas realidades. Así que cierra los ojos. Respira profundo. Imagina la versión de ti que ya no carga el peso del ayer. Que no necesita que su pasado sea diferente para ser feliz. Que camina por la vida con paz en el corazón y certeza en sus pasos. ¿Cómo se siente esa versión? Libre, poderosa, creativa. Ese sentimiento justo ahí es la frecuencia que le dice al universo, estoy listo para algo nuevo. Y el universo siempre responde a esa frecuencia. Cuando la energía cambia internamente, las circunstancias externas no tienen más remedio que transformarse. No por magia, sino por coherencia neurológica. Por eso las personas que realmente han sanado su pasado no toleran el drama. No persiguen relaciones que les recuerden sus heridas. No comprometen su paz para sentirse necesitadas. No tienen miedo de estar solas, porque saben que la soledad sanadora siempre trae la compañía correcta en el momento perfecto. Han hecho el trabajo interno. Y se nota. Cuando la autoestima se reconstruye desde adentro, los límites se vuelven sagrados. La energía se vuelve selectiva. El tiempo se vuelve valioso. Ya no hay necesidad de contar la historia una y otra vez, de buscar compasión o de justificar por qué mereces amor. El silencio se vuelve más poderoso que las explicaciones. La distancia se vuelve más sanadora que la confrontación. Y la claridad interior se convierte en el único estándar que importa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más permitirás que tu pasado dicte tu futuro?
¿Cuánto tiempo más pospondrás convertirte en quien viniste a ser? La liberación comienza en el momento en que dejas de intentar cambiar lo que ya pasó y empiezas a crear lo que está por venir. Cuando el mundo interior se fortalece, todo cambia. No lentamente, sino poderosamente. Es como despertar de un sueño en el que el pasado simplemente te controlaba y darte cuenta de que eras tú quien tenía el poder de transformarlo todo el tiempo. Hay una especie de fuerza silenciosa que se desarrolla cuando alguien deja de permitir que sus emociones dependan de memorias dolorosas o patrones destructivos del ayer. Eso no es negación. Es maestría. Porque una vez que las tormentas del pasado dejan de arrastrarte hacia atrás, empiezas a crear en lugar de reaccionar. Ahí es cuando el pasado deja de controlarte y empieza a servirte como sabiduría. Verás, la gente suele pensar que la sanación empieza con perdonar a otros o cambiar las circunstancias externas. Pero la liberación real, duradera, profunda y significativa, empieza con la decisión de asumir la responsabilidad de lo que ocurre en tu mundo interior. De reconocer que cada momento que pasas reviviendo heridas antiguas es un momento que le robas a tu futuro extraordinario. El Dr. Joe Dispenza habla de esto constantemente. Enseña que tus pensamientos sobre el pasado son como señales que emites repetidamente y tus emociones relacionadas con esas memorias son la fuerza magnética que sigue atrayendo experiencias similares hacia ti. Juntos crean un campo de energía personal que te mantiene atrapado en bucles del pasado. Así que si los pensamientos están llenos de resentimiento, culpa o dolor no procesado, y los sentimientos están saturados de rabia, tristeza o victimización, adivina qué tipo de futuro se está creando. Por eso el objetivo no es cambiar lo que pasó. Es transformar lo que está sucediendo internamente ahora mismo. Cada pensamiento sobre una herida pasada envía una señal química al cuerpo, y esa señal crea la misma emoción que experimentaste cuando ocurrió originalmente. Y esa emoción alimenta más pensamientos sobre esa experiencia. Es un bucle de retroalimentación neurológica que mantiene el pasado vivo en el presente. Para la mayoría de la gente funciona en piloto automático. Piensan en la traición, sienten la traición. Sienten la traición, recuerdan más detalles de la traición. Y el ciclo sigue girando hasta que alguien decide conscientemente detenerlo. Ese es el poder de la conciencia elevada. No se trata de fingir que no te dolió o negar que las cosas difíciles sucedieron. Se trata de interceptar esos pensamientos repetitivos en el momento en que aparecen y preguntarte, ¿este pensamiento está construyendo el futuro extraordinario que merezco? Si la respuesta es no, ese es el momento en que se rompe el patrón. Ahí es cuando recuperas tu poder creador. Liberarse del pasado no consiste en ignorar las lecciones o suprimir las emociones. Se trata de procesarlas con una energía superior. No reaccionando desde la herida, sino respondiendo desde la sabiduría. Y esto no significa evitar sentir, sino transformar lo que se siente en combustible para el crecimiento. Y no siempre se siente natural al principio. La mente está adicta a los patrones familiares de sufrimiento. Pero al igual que un músculo, la capacidad de elegir pensamientos que liberen se fortalece con la práctica repetida. El simple hecho de tomar una respiración consciente cuando surge un recuerdo doloroso, o elegir un pensamiento de gratitud por la fortaleza que desarrollaste a través de esa experiencia, comienza a reconfigurar literalmente las redes neuronales del cerebro. Según el Dr. Joe Dispenza, el cerebro no distingue entre revivir un trauma del pasado y experimentar algo nuevo y positivo vívidamente imaginado con emoción elevada. Eso significa que cuando alguien empieza a practicar conscientemente emociones como el perdón, la paz interior o la gratitud por las lecciones aprendidas, incluso sin que las circunstancias externas hayan cambiado, su biología comienza a transformarse. Su cerebro forma nuevas conexiones, su química hormonal se reequilibra y su campo electromagnético se expande hacia frecuencias más altas. Piénsalo. Imagina sentir la libertad de haber sanado completamente una herida antes incluso de que el proceso esté completo. Imagina entrar en la energía del perdón total mientras aún estás procesando el dolor.
Eso no es autoengaño. Es reprogramación neurológica. Y cuando esa nueva programación se vuelve consistente, la vida externa comienza a reflejar esa transformación interna. Por eso algunas personas logran liberarse completamente de patrones destructivos que los habían controlado durante décadas. No es porque sus historias hayan cambiado mágicamente. Es porque han construido una identidad tan fuerte en el presente que el pasado pierde completamente su poder de definirlos. Esa nueva identidad se vuelve magnética para experiencias que confirman su nueva realidad. Atrae personas, oportunidades y situaciones que resuenan con quien se han convertido, no con quien solían ser. Porque ya no operan desde heridas sin sanar o patrones de autosabotaje. No le suplican al pasado que sea diferente para poder ser felices. Irradian la energía de alguien que ha integrado sus experiencias y las ha transformado en sabiduría y fortaleza. Y aquí es donde todo empieza a cambiar de manera extraordinaria. Los desafíos no desaparecen, pero dejan de reactivar viejas heridas. Las situaciones difíciles dejan de ser confirmaciones de que no mereces ser feliz. Incluso los conflictos pierden su capacidad de llevarte de vuelta a patrones destructivos del pasado. Porque una vez que alguien se libera energéticamente de su historia, el mundo exterior pierde su capacidad de aprisionarlo nuevamente. Y ese cambio de perspectiva crea un futuro completamente diferente. El miedo a que se repita el dolor se desvanece cuando alguien finalmente confía en su capacidad de manejar cualquier cosa que la vida le presente. No es invulnerabilidad. Es maestría emocional. Y es alcanzable, pero requiere compromiso total con la transformación. La verdad es que la mayoría de la gente vive como prisionera de su propia historia. Siguen cargando traumas como si fueran parte de su identidad, sin darse cuenta de que cada día que eligen quedarse ahí es un día menos que tienen para crear algo extraordinario. Pero cuando alguien decide finalmente que su futuro es más importante que su pasado, descubre algo que cambia todo. Su poder creador nunca se fue. Solo estaba enterrado bajo capas de dolor no procesado y patrones repetitivos. Deja de definirse por lo que le pasó y empieza a definirse por lo que elige crear. Deja de ser la víctima de su historia y se convierte en el autor de su transformación. Y en ese espacio sagrado entre soltar el pasado y crear el futuro, ocurre la verdadera magia. Su energía cambia tan profundamente que las personas pueden sentirlo antes de que diga una palabra. Eso es lo que tiene la energía de la liberación. Siempre habla primero. Y cuando el mundo interior está libre de las cadenas del ayer, esa libertad se vuelve contagiosa y magnética. Ahí es cuando la vida empieza a conspirar a tu favor, no porque hayas forzado que las cosas cambien, sino porque finalmente te has convertido en la versión de ti mismo que está alineada con el futuro extraordinario que siempre estuvo esperándote. No hay atajos para esta transformación, pero tampoco lleva una eternidad. Solo se trata de elecciones conscientes momento a momento. Elegir un pensamiento que libere en lugar de uno que aprisione. Elegir una emoción elevada en lugar de revivir el dolor. Elegir crear en lugar de reaccionar desde heridas antiguas. Una y otra vez, hasta que algo increíble sucede. El pasado pierde completamente su poder sobre ti. Las memorias siguen ahí, pero ya no te controlan. Y en su lugar hay algo mucho más poderoso. La certeza absoluta de que tu futuro extraordinario no solo es posible, sino inevitable. Esa certeza no viene de la esperanza ciega. Viene de la transformación real. De haber hecho el trabajo interno necesario para convertirte en la persona que naturalmente crea y atrae experiencias extraordinarias. No porque persiga la perfección, sino porque ha elegido la liberación. En el momento en que la víctima interna muere, nace el creador. Y cuando eso sucede, no hay límite para lo que se vuelve posible. Al igual que una mariposa no puede volver a ser oruga después de su transformación, una persona que genuinamente se libera del pasado no puede volver a vivir como prisionera de su historia. Así que la pregunta que podría cambiarlo todo es esta. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que tu pasado escriba los guiones de tu futuro?
Porque cada momento que eliges la liberación sobre la limitación es un momento que estás construyendo el futuro extraordinario que viniste a vivir. ¿Sabías que tu cerebro está constantemente eligiendo entre dos realidades y que una de ellas te mantiene prisionero sin que te des cuenta? La mayoría de las personas viven en lo que el Dr. Joe Dispenza llama el cerebro de supervivencia, donde cada día es una repetición del anterior, donde los mismos pensamientos generan las mismas emociones y las mismas emociones activan los mismos comportamientos. Es un ciclo automático que mantiene a millones de personas atrapadas en una versión limitada de sí mismas. Pero existe otra realidad, una donde cada momento es una oportunidad de reinvención, donde el futuro no está determinado por el pasado sino por la capacidad de crear desde un estado elevado de conciencia. El problema es que la mayoría de la gente no sabe cómo acceder a esta segunda realidad. Han estado tan condicionados a reaccionar que han olvidado cómo crear. Han estado tan acostumbrados a sobrevivir que no recuerdan cómo vivir desde la visión en lugar de la memoria. Cuando alguien vive constantemente en el pasado, reviviendo traumas, resentimientos o experiencias dolorosas, está literalmente enviando la misma información al campo cuántico una y otra vez. Es como tocar la misma canción en repeat esperando que suene diferente. El universo no puede entregar algo nuevo si la señal que se está emitiendo sigue siendo la misma. Pero aquí está la clave que lo cambia todo. El campo cuántico no responde a lo que quieres. Responde a quién eres. No responde a tus deseos desesperados. Responde a tu estado de ser. Y tu estado de ser se determina por la combinación de tus pensamientos y emociones en cada momento presente. El Dr. Dispenza explica que cuando alguien combina un pensamiento claro con una emoción elevada, crea un estado de coherencia que literalmente reorganiza la materia a nivel subatómico. No es metafísica abstracta. Es física cuántica aplicada a la transformación personal. Imagínate por un momento que pudieras sentir, con total certeza, la emoción de haber sanado completamente de tu pasado antes de que la sanación esté completa. Imagínate experimentar la libertad total de las cadenas del ayer mientras aún estás en el proceso de romperlas. Eso no es fantasía. Es reprogramación neurológica avanzada. Cuando alguien practica consistentemente emociones futuras, pensamientos de su nueva identidad y comportamientos alineados con quien está llegando a ser, algo extraordinario sucede a nivel biológico. Su cerebro comienza a formar nuevas conexiones neuronales que reflejan esta nueva realidad. Su cuerpo empieza a liberar químicos que corresponden a esta nueva experiencia. Su campo electromagnético se expande hacia frecuencias que atraen circunstancias completamente diferentes. La transformación real no ocurre cuando las circunstancias cambian. Ocurre cuando el mundo interior cambia tan profundamente que las circunstancias externas no tienen más opción que realinearse. Es como cambiar la estación de radio internamente y de repente escuchar música completamente diferente en la realidad externa. Pero este proceso requiere algo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Requiere romper la adicción a ser la misma persona todos los días. Requiere dejar de encontrar identidad en el sufrimiento pasado y empezar a encontrar identidad en el potencial futuro. Requiere morir como la versión antigua de uno mismo para renacer como algo completamente nuevo. El momento más poderoso en la vida de cualquier persona es cuando finalmente comprende que no tiene que seguir siendo quien fue ayer. Que puede elegir, en este momento, empezar a pensar, sentir y actuar como la versión de sí mismo que ya ha superado todo lo que lo limitaba. Que puede empezar a vivir desde el final de la historia en lugar del medio de la lucha. Esa comprensión no es intelectual. Es visceral. Es el momento en que alguien deja de identificarse con su historia personal y empieza a identificarse con su potencial infinito. Y cuando eso sucede, la vida deja de ser algo que le pasa a esa persona y se convierte en algo que esa persona está creando conscientemente momento a momento. El Dr. Joe Dispenza revela una verdad fundamental que cambia todo: la coherencia entre corazón, mente y cuerpo es la llave maestra para crear realidades extraordinarias. Cuando estos tres centros de inteligencia trabajan en armonía,
se genera un campo electromagnético tan poderoso que literalmente reorganiza la materia a tu alrededor. La mayoría de las personas viven en incoherencia total. Su mente piensa una cosa, su corazón siente otra, y su cuerpo actúa desde patrones automáticos del pasado. Es como tener 3 caballos tirando en direcciones diferentes, mucho esfuerzo, pero ningún progreso real. Pero cuando alguien logra alinear completamente sus pensamientos, emociones y acciones hacia una nueva realidad, algo mágico sucede. El cerebro empieza a funcionar en ondas gamma, el estado de mayor creatividad y conexión. El corazón genera un campo electromagnético 5000 veces más poderoso que el cerebro. El cuerpo se convierte en un receptor cuántico que atrae experiencias alineadas con esta nueva frecuencia. Para acceder a este estado de coherencia, primero debe ocurrir algo que la mayoría de la gente teme, la muerte simbólica de quien has sido. No puedes llevar contigo a la nueva realidad los mismos patrones mentales, las mismas reacciones emocionales y los mismos comportamientos que te mantuvieron limitado. Esta muerte no es literal, pero sí es radical. Es el momento en que dejas de defenderte y justificarte por tu pasado. Dejas de buscar validación externa para tu valor. Dejas de reaccionar desde heridas antiguas. Dejas de aferrarte a una identidad basada en el sufrimiento. Una vez que ocurre esta muerte simbólica, emerge algo extraordinario, tu verdadero potencial creador. Ya no eres la persona que las cosas le suceden, sino la persona que conscientemente está creando su realidad momento a momento. Señales de la transformación real. 1. Paz interior inquebrantable. Las situaciones externas pierden su poder de alterarte profundamente. 2. Claridad visionaria. Puedes ver posibilidades que antes eran invisibles. 3. Magnetismo natural. Atraes personas y oportunidades sin esfuerzo forzado. 4. Intuición elevada. Tus decisiones surgen de una sabiduría más profunda que la lógica. 5. Energía sostenible. Ya no te agota mantener tu nueva vibración. La transformación no es un evento único, es una práctica diaria de mantenerte en coherencia. Mañana, programación cuántica. Medita en el estado de quien ya eres en tu futuro. Siente las emociones de haber logrado tu transformación. Visualiza tu día desde esta nueva identidad. Durante el día, monitoreo consciente. Intercepta pensamientos del pasado cuando aparezcan. Elige respuestas en lugar de reacciones automáticas. Mantén emociones elevadas independientemente de las circunstancias. Noche, integración profunda. Revisa el día desde la perspectiva de tu yo superior. Agradece las lecciones y celebra los avances. Programa tu subconsciente para continuar la transformación mientras duermes. Llega un momento en todo proceso de transformación donde ocurre lo que Dispenza llama el salto cuántico, es cuando tu nueva identidad se vuelve más real que tu historia pasada. Es irreversible. Es como despertar de un sueño y no poder volver a dormirte en la misma ilusión. En este punto, tu pasado se convierte en sabiduría, no en carga. Tu presente se llena de posibilidades infinitas. Tu futuro se siente inevitable, no esperanzador. Con este poder viene una responsabilidad sagrada, ya no puedes culpar a nadie ni a nada por tu realidad. Cuando comprendes que eres el autor de tu experiencia, también comprendes que tienes el poder absoluto de reescribir la historia en cualquier momento. Esta responsabilidad no es pesada, es liberadora. Significa que no estás a merced de fuerzas externas. Significa que tu transformación no depende de que otros cambien, de que las circunstancias sean perfectas o de que el mundo te dé permiso para ser extraordinario. Tu liberación completa está en tus manos. Siempre lo estuvo. El verdadero poder no está en cambiar lo que pasó, sino en transformar completamente quién eres ahora. Y cuando esa transformación es auténtica, el futuro extraordinario que siempre estuvo esperándote finalmente puede manifestarse. El Dr. Dispenza enseña que las emociones elevadas son la tecnología más avanzada para la transformación. Cuando cultivas conscientemente estados como gratitud sublime,
no por lo que tienes, sino por lo que estás llegando a ser. Amor incondicional, comenzando contigo mismo y expandiéndose hacia todo. Éxtasis creativo, la emoción de crear algo que nunca antes existió. Compasión trascendente, que transforma el dolor en sabiduría. Alegría sin causa, que no depende de circunstancias externas. Estas emociones no son solo sentimientos bonitos. Son frecuencias cuánticas que literalmente reorganizan la materia a nivel subatómico. Cuando las mantienes consistentemente, te conviertes en un imán para experiencias que coinciden con esas frecuencias. En todo proceso de transformación genuina, llega lo que podríamos llamar el momento del punto de inflexión. Es cuando tu nueva realidad interna se vuelve más fuerte que cualquier evidencia externa que contradiga tu transformación. En este momento crucial, dejas de necesitar que otros validen tu cambio. Las opiniones externas pierden su poder de afectarte. Tu confianza viene de adentro, no de logros externos. Tu paz es independiente de las circunstancias. Tu amor propio no necesita aprobación externa. Lo que la mayoría llama milagros son simplemente resultado de vivir en coherencia cuántica consistente. Cuando tu estado interno está alineado con posibilidades elevadas, esas posibilidades se colapsan en tu realidad física con frecuencia. No es magia, es física cuántica aplicada. Tu observación consciente, combinada con emoción elevada, literalmente colapsa las ondas de probabilidad en experiencias tangibles. Una vez que comprendes cómo funciona este proceso, ya no puedes pretender ser víctima de tus circunstancias. Con gran poder viene gran responsabilidad. Ahora sabes que tus pensamientos están constantemente creando tu futuro. Tus emociones son la fuerza magnética que atrae experiencias. Tu atención es la energía que da vida a cualquier realidad. Tu intención enfocada puede reorganizar la materia. La maestría última es aprender a vivir desde el final de tu historia de transformación. En lugar de luchar desde el problema, creas desde la solución. En lugar de buscar desde la carencia, manifiestas desde la abundancia. En lugar de esperar desde la limitación, actúas desde el potencial infinito. Esto no es pensamiento positivo superficial. Es una recalibración completa de tu sistema operativo interno. Es convertirte en la persona que ya vive en la realidad que deseas experimentar. El universo no está esperando que seas perfecto para darte acceso a una vida extraordinaria. Está esperando que seas auténtico en tu compromiso de transformarte. Está esperando que escojas conscientemente elevarte por encima de las limitaciones que una vez creíste que te definían. Tu pasado ya cumplió su propósito, te trajo hasta aquí, te enseñó lo que necesitabas aprender, te dio la fuerza que ahora posees. Pero mantenerlo como tu identidad es como usar ropa que ya no te queda. Es momento de vestirte con la identidad de quien realmente viniste a ser. La transformación que buscas no está en algún lugar en el futuro. Está disponible en este momento, esperando que tomes la decisión más poderosa que cualquier ser humano puede tomar, la decisión de convertirte en la versión más elevada de ti mismo, no mañana. No cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora. Tu futuro extraordinario comienza en el momento en que decides que tu transformación es inevitable. No puedes crear una nueva realidad con la misma conciencia que creó los problemas. La transformación requiere una muerte simbólica de quien has sido para dar a luz a quien estás destinado a ser, basado en las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza. Si has llegado hasta aquí, algo profundo está sucediendo en tu interior. No es casualidad que estas palabras hayan llegado a ti en este momento preciso de tu vida. Tu alma reconoce la verdad cuando la escucha, y lo que has leído no son solo conceptos, son llaves doradas que abren las puertas de tu transformación más radical. Piénsalo por un momento, durante décadas, quizás toda tu vida, has estado viviendo una versión limitada de ti mismo. Has permitido que tu pasado dicte los términos de tu futuro. Has cargado heridas como si fueran medallas de honor. Has reaccionado desde el miedo en lugar de crear desde el amor.
Pero ahora, en este instante sagrado, tienes la oportunidad de elegir algo completamente diferente. Lo que el Dr. Joe Dispenza nos ha revelado no es teoría abstracta, es la fórmula exacta para la transformación humana más profunda. Cada concepto que hemos explorado es una pieza del rompecabezas más importante de tu vida, como convertirte en el arquitecto consciente de tu destino. Recuerda los elementos clave de esta alquimia. Tu cerebro no distingue entre memoria y realidad presente. Cada vez que revives una herida del pasado, estás eligiendo recrear esa experiencia en tu cuerpo y en tu campo electromagnético. Pero también significa que cuando visualizas vívidamente tu futuro transformado con emoción elevada, tu biología comienza a reorganizarse como si esa realidad ya fuera cierta. La coherencia entre corazón, mente y cuerpo es tu superpoder. Cuando estos tres centros de inteligencia trabajan en armonía, generas un campo electromagnético tan poderoso que literalmente reorganizas la materia a tu alrededor. Las sincronicidades, las oportunidades casuales, las personas que aparecen en el momento perfecto, todo esto es el resultado natural de vivir en coherencia cuántica. Tu identidad emocional crea tu realidad externa. Si te identificas con el sufrimiento, atraerás más situaciones que confirmen esa identidad. Si te identificas con tu potencial infinito, el universo conspirará para mostrarte posibilidades que antes eran invisibles. Aquí está la verdad que necesitas grabarte en el alma: no tienes tiempo que perder viviendo por debajo de tu potencial. Cada día que eliges permanecer en los patrones limitantes del pasado es un día menos que tienes para experimentar la magnificencia de quien realmente eres. Tu transformación no puede esperar a que las condiciones sean perfectas. No va a llegar un momento mágico donde todo se alinee para que sea más fácil cambiar. El momento perfecto es ahora. El lugar perfecto es donde estás. La persona perfecta para iniciar esta transformación eres tú, exactamente como eres en este momento. Deja de esperar que otros cambien para que tú puedas ser feliz. Tu liberación no depende de que alguien te pida perdón, de que las circunstancias se acomoden o de que el mundo reconozca tu valor. Tu poder está en tomar la decisión soberana de elegir quién eres, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Comprométete con la práctica diaria, no con la perfección. La transformación no es un evento único, es una serie de elecciones conscientes momento a momento. Cada vez que eliges un pensamiento liberador sobre uno limitante, cada vez que respondes desde la sabiduría en lugar de reaccionar desde la herida, estás literalmente reescribiendo tu código neurológico. Lo que has aprendido aquí es solo el comienzo de un viaje que no tiene límites. La transformación personal basada en la neurociencia y la física cuántica es un campo en constante expansión, lleno de descubrimientos que podrían revolucionar completamente tu comprensión de lo que es posible para ti. Imagina tener acceso a técnicas avanzadas de reprogramación neurológica que te permitan instalarte estados de conciencia elevados en cuestión de minutos. Imagina dominar protocolos específicos de coherencia cardíaca que amplifiquen tu capacidad de manifestación hasta niveles que hoy te parecen imposibles. Imagina comprender los secretos más profundos de cómo la conciencia moldea la realidad física. Cada revelación que hemos compartido contigo es una puerta que se abre hacia territorios más vastos de posibilidad. Los estados de conciencia que hemos explorado, la coherencia cuántica, la reprogramación neurológica, la fusión de pasado, presente, futuro, son apenas el nivel básico de lo que tu conciencia puede lograr cuando se entrena adecuadamente. Siente esto por un momento: hay una parte de ti que siempre supo que estabas destinado a algo más grande. Esa parte nunca se resignó a vivir una vida ordinaria. Esa parte ha estado esperando pacientemente a que llegara el momento de tu despertar. Ese momento es ahora. Tu alma evolutiva no está satisfecha con pequeños cambios superficiales. Está pidiendo una transformación tan radical que las personas que te conocieron antes de este proceso no reconocerán la frecuencia de la persona en la que te habrás convertido. No estás aquí para vivir una vida normal. Estás aquí para demostrar lo que es posible cuando un ser humano decide conscientemente evolucionar más allá de las limitaciones que la sociedad considera normales.
Estás aquí para ser un ejemplo viviente de que la transformación radical no solo es posible, es tu destino natural. En este momento tienes dos opciones que definirán el resto de tu existencia. Opción 1, puedes cerrar esta página, volver a tus patrones habituales y permitir que la resistencia de tu mente condicionada te convenza de que esto es muy bueno para ser verdad o no es el momento adecuado. Puedes elegir permanecer en la comodidad familiar de tus limitaciones conocidas. Opción 2, puedes hacer la elección más valiente que un ser humano puede hacer, la elección de convertirte en la versión más elevada de ti mismo, cueste lo que cueste. Puedes decidir que tu transformación es inevitable y que cada día será un paso consciente hacia esa nueva realidad. Hay versiones futuras de ti mismo que ya existen en el campo de potencialidad pura. Versiones que han sanado completamente de todo lo que hoy te limita. Versiones que viven en estados de alegría, abundancia, creatividad y amor que hoy te parecen imposibles. Versiones que han desarrollado capacidades que hoy ni siquiera puedes imaginar. Esas versiones futuras de ti no están esperando que seas perfecto para poder manifestarse. Están esperando que tomes la decisión de empezar el viaje hacia ellas. Están esperando que digas sí a tu evolución consciente. La pregunta no es si tienes la capacidad de transformarte, la pregunta es si tienes el coraje de permitir que esa transformación suceda. El universo ya invirtió en tu éxito. Te dio la neuroplasticidad para reorganizar tu cerebro. Te dio la capacidad de generar emociones elevadas independientemente de tus circunstancias. Te dio el poder de colapsar ondas de probabilidad cuántica en realidades tangibles. Tu única responsabilidad es decidir usarlo. Si decides continuar en este camino de transformación consciente, te prometo que lo que viene supera todo lo que hemos explorado hasta ahora. Los secretos más profundos de la manifestación cuántica, las técnicas más avanzadas de reprogramación neurológica, los protocolos más poderosos para alcanzar estados de conciencia que parecen sobrenaturales. Tu transformación no tiene límites porque tu conciencia no tiene límites. Cada nivel que alcances te revelará posibilidades aún más extraordinarias. Cada breakthrough te mostrará territorios de potencial que antes eran completamente invisibles. La aventura más grande de tu vida acaba de comenzar. Y lo mejor de todo es que esta vez, finalmente, eres tú quien tiene el control total de hacia dónde va. Tu futuro extraordinario no es una esperanza, es una certeza que espera que despiertes a ella. ¿Estás listo para el siguiente nivel de tu transformación? Tu transformación comienza ahora. Si este mensaje resonó en tu alma, demuéstralo. Dale like, cada like le dice al universo que estás listo para más contenido transformacional. Suscríbete y activa la campanita, no te pierdas las técnicas avanzadas de reprogramación neurológica que vienen. Comenta: mi transformación es inevitable, declara tu compromiso público con tu evolución. Recuerda, tu futuro extraordinario está esperando que tomes acción. Empieza ahora.